Hola Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches para los que se van conectando. Estamos esperando al Dani. Esperando que se conecte. ¿Qué hace Mati? Ya arrancamos. Ahí se unió el Dani. ¿Cómo andás? Hola Dani. ¿Me Germán, ¿cómo escuchás? estás? ¿Todo bien? Sí, ¿Me escuchás? ¿vos? ¿Todo bien? ¿Me Bien. escuchás ¿Me bien? escuchas bien? Sí, 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 perfecto. sí, sí. Esperamos que se conecten un par y largamos nomás. Bien. Estás ¿Tomando saludando, mate? Suárez. ¿Quién saluda? Te saluda ¿Joaquín? Joaquín. ¿Qué haces, atorrante? Bueno, ¿Todo bien? tengo un par de preguntas para hacerte. Bueno. ¿Qué hay distinto, Joaquín, que no conozco? ¿De una banda de ¿Eh? música? No, porque ahí Joaquín me dice que ponga distinto. Digo, no sé qué es. Está medio Debe fuerte ser la una banda, música. debe ser una banda de música. Ahí bajamos. No, te abandono un poco, ¿eh? Ya hay 10, 11, así que ya podemos cerrar acá nomás. Ah, son multitud, 12. Mirá, sos 12. multitud. Bien, bien, La bien. verdad que haya 12 personas al pedo viendo esto, Un sábado, cuando podría estar tomando cerveza, ¿eh? cuarentena. Estas son las magias de la cuarentena. Sí, nada, tremendo. Bueno, cuando vos quieras arrancamos, Dani, eso no hay problema. No hay problema. ¿Qué, una horita tenemos? Una horita, lo estoy controlando. ¿Qué hace Bruno? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos, ¿crees? Te Dale. presentamos, te presentamos. Bueno, hoy estamos con Daniel Pascuali, profe de educación física, dueño del Tapering Gym y es el profesor a cargo del entrenamiento de la primera de básquet de Boca Junior de Buenos Aires. Así que bueno, ya con eso nos dice mucho de lo que es este gran entrenador y profesor y sobre todo, bueno, una persona. Y aparte, no solamente es eso, sino que fue entrenador mío. Y gracias a él pude correr 2 veces el Ironman. Así que no es poca cosa. Haber logrado eso en mí no es poca cosa. Un valiente. Un Sí, valiente, sí. más que Un valiente. los dos, no, no lo tuyo solo. Ah, sí, no, ni hablar, los dos, una locura tremenda los dos. Pero bueno, acá estamos. Y uno de los dueños, no me diga que soy el dueño porque después, viste, tengo que. Bueno, uno Después de me los mandan al dueños, frente junto a con Mariano Esteban y Aguilar y Mariano. a Esteban Osimani, los tres. Todo bien. Ahí te mandan saludos, Bueno, Dani. Santiago, George. Santi George. Sí. Santiago, un colega de Deportivo Las Parejas, que siempre tenemos contacto. Siempre nos consultamos cosas. La verdad que Santi labura muy bien y en Sportivo ya hace muchos años que está, que no es fácil conseguir continuidad laboral. Hoy por hoy eso habla muy bien del trabajo que hace. Buenísimo. Bueno, poquito para contextualizar la charla, hablar un poco de la fuerza, lo que dice el título este, que pusimos para dialogar un poquito. Eh, no es una cuestión menor la estructura del básquetbol argentino, porque eso tiene una incidencia directa en lo que es el trabajo físico, ¿no? Y la fuerza en este sentido tiene muchísima participación. Para los que no conocen cómo es la estructura del básquet argentino, si bien en la última temporada se pudo acomodar un poquito más, independientemente de la pandemia, es la segunda liga más larga del mundo en cuanto a la duración, ¿sí? Y a la cantidad de partidos.
Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que conocer la estructura, digamos, primero de la liga y después la geografía que tiene la Argentina, la logística que tiene la Argentina. Entonces, son todas cuestiones que van incidiendo en el entrenamiento del deportista. Entonces, la fuerza, ¿por qué cumple un papel tan importante? Primero, porque tiene relevancia en el rendimiento deportivo del jugador, y segundo, porque nos ayuda a mantener al jugador activo en cancha la mayor cantidad de tiempo posible, porque nos ayuda muchísimo a prevenir lesiones, ¿no? Eso lo sabes vos mejor que nadie. Y también, para agregar otro alimento, es que la conformación de los planteles de la Liga Nacional está formado solamente por 8 jugadores mayores de 23 años, que son los que más juegan, ¿no? Los que más minutos en cancha tienen, y 2 jugadores menores de 23 años, que si bien a lo mejor para el que no está, digamos, involucrado en el básquet, puede decir, no, 23 años ya es un jugador grande, pero eso pasa más que nada en el fútbol. En el básquet todavía un jugador de 23 años no tiene la experiencia que puede llegar a tener en otro deporte. Y 2 jugadores más menores de 19 años que prácticamente no saben lo que es participar, ¿no? En esa categoría. Entonces, Lo que vos nombrás con ahí, estas cuestiones que... discúlpame Dani, hay dos, Sí, dos datos que dijiste recién que no son para nada menores, que una es la segunda liga más larga del mundo y otra las distancias que tenés que recorrer para poder llegar a jugar los partidos. Y más que claro, ustedes se manejan mucho más en colectivo, en micro y no, a lo sí, mejor no sí, tanto en avión. sí, sí, por ejemplo, cuando a mí me tocó jugar, porque cuando me tocó trabajar en Formosa, éramos el equipo que más distancia recorría en micro. O sea que el viaje más corto que teníamos, si bien teníamos a Corriente a 170 kilómetros, después no eran menos de 9, 10 horas arriba de un micro, como mínimo. Claro, Entonces, jugadores de un promedio de 2 metros arriba de un colectivo, por más que las prestaciones sean buenas, no deja de ser un problema para el proceso de recuperación. Entonces, sin duda. llegar de un viaje después de haber jugado 2 o 3 partidos, volver, entonces todo eso retroalimenta procesos, viste, que hacen que la recuperación se dificulte y sumado a lo que te decía antes, lo corto de las plantillas y demás, hacen que sea una competencia muy compleja, sobre todo para los preparadores físicos y para el cuerpo médico. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas que veníamos hablando, la fuerza para mí, ¿sí? En particular, cobra un papel preponderante, ¿no? Eh, con respecto a la forma de trabajo, nosotros en Boca, ¿sí? Tenemos una estructura bastante completa, ¿no? Que no creo que pase en muchos clubes de la liga, pero por suerte Boca, bueno, eh, al ser una institución tan importante, producto del fútbol, el básquet tiene muchos beneficios. Entonces, todo lo que es cuerpo médico, lo que es kinesiólogo, lo que es nutricionista, lo que es psicólogo y demás, está muy bien cubierto y lo tenemos a disposición entera todos los días de trabajo. Entonces, nosotros en este cuadro conjuntural trabajamos la fuerza todos los días que entrenamos, obviamente, Sí, sí. y con sesiones cortas, obviamente, que no superan los 40, 45 minutos, y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad en cuanto a lo que es la prevención de lesiones, ¿sí? Eh, obviamente desde el punto de vista kinesiológico. Los jugadores llegan al club, ¿sí? Te hago un poco, te grafico un poco el panorama de cómo trabajamos Dale, nosotros. Los dale. jugadores llegan al club a la mañana temprano, ¿sí? 8:30, bueno, 8:30 para un jugador temprano. Eh, y, y el primer contacto que tienen es con los kinesiólogos, ¿sí? Los que tienen que resolver alguna cuestión lesional trabajan con el kinesiólogo, y los que no trabajan con otro kinesiólogo en todo lo que es la parte de profilaxis, ¿sí? 40, 45 minutos, y de ahí nos vamos a la primera sesión de entrenamiento de pesas, a la sesión de entrenamiento de pesas, perdón, que es la primera en la que trabajamos, 40 a 45 minutos, depende de lo que después va a demandar el entrenador. Entonces, trabajan conmigo en el gimnasio, y de ahí después pasan a lo que es el trabajo técnico individual, la mayoría de las veces,
y después ya lo que es el trabajo colectivo. Un poco también para seguir hablando, más allá de lo que es la fuerza y lo que es el entrenamiento en general, muchas veces los entrenadores y el resto del cuerpo técnico plantea esto de trabajar en forma integrada, en un solo turno, otros prefieren hacer desdoblarlos, y en realidad no hay una bibliografía que refute uno y apoya al otro, sino que esto es ensayo y error. Nosotros en Boca tenemos todas las prestaciones para hacerlo en un turno, y aparte por las distancias desde la casa de los jugadores al club, Claro. claro, no tenés menos de 45, 50 minutos de tránsito. Entonces 2 veces al día estás prácticamente entre 3 horas y media y 4 horas arriba del coche. Por eso hacemos turnos integrados de un día, ¿no? Distinto de lo que nos pasaba en Formosa, que nosotros teníamos mucha más agilidad para ir al club, y además la temperatura en Formosa te invita a hacer 2 entrenamientos cortos y no un entrenamiento integrado, ¿no? Estamos hablando de una sensación térmica de 40 grados promedio, entonces hacer un entrenamiento que dure 3 horas y media es descabellado. Claro. Así que bueno, eso es un poco, digamos, una introducción para saber de qué se Bien. trata la Liga Nacional y cómo trabajamos nosotros en el club. Digamos, entrenar equipos de primera de básquet a nivel nacional no es nada sencillo, tanto como te No, pasó en Formosa a por lo que ver, es el clima, las distancias y lo que te pasa en Boca también, digamos, por lo que es son, el tipo de torneo y bueno, un montón de cuestiones, digamos, que tenés que tener muchísimas cosas en cuenta para a la hora de la preparación física y bueno, de poder llevar adelante todo lo que es el torneo. No es nada sencillo la planificación. Me imagino por lo que vos contás, se ve de esa manera. no, no es para nada sencillo porque aparte el jugador, una vez terminada la temporada, el periodo de adquisición, se desentrena con mucha facilidad porque no podés entrenar. O sea, es muy difícil entrenar, sobre todo la parte colectiva. Si bien todo lo que es los reajustes físicos los podemos hacer y tenemos la posibilidad de trabajar lo que es la fuerza, sobre todo en las giras y en el club casi todos los días, pero hay muchos aspectos que se descuidan. Pero bueno, la Argentina tiene esas particularidades, ¿no? A mí me tocó estar en 2 situaciones totalmente contrapuestas, lo que es Formosa, no digo Formosa por la infraestructura, porque el club tiene bastante cubierto casi todos los aspectos, pero lo que es la logística, por ejemplo, de Formosa, donde se viaja poco en avión, donde hay muy pocos vuelos, donde si vos querés ir, por ejemplo, en avión a Santiago del Estero, primero tenés que ir a Buenos Aires, a Aeroparque, y volver a Santiago del Estero. Claro. Lo mismo para ir a Córdoba, tenés que ir a Aeroparque, hacer un transbordo para ir a Córdoba. Entonces, hay un montón de cuestiones que por más que uno tenga la buena predisposición de hacerlas, si la dirigencia hubiese querido viajar más en avión, no hubiese sido tan sencillo. Distinto Claro. de Buenos Aires, que vos estás acá, y para cualquier lado que te quieras dirigir, tenés esa posibilidad. Entonces, hay muchas cuestiones a la hora de armar una planificación en el básquetbol argentino. No, y Y ahora bueno, y ya que hablando, nombrás eso, de que el jugador se desentrena antes de seguir con lo que es la fuerza, eh, ¿cómo crees que va a ser la vuelta a los entrenamientos luego de de la cuarentena, de la pandemia? Y sobre todo, me imagino yo, lo difícil que debe ser para jugadores a lo mejor de mayor edad y que a lo mejor están transcurriendo su último año de carrera y este parate como que van a quedar muy a destiempo a lo mejor con los jugadores mucho más jóvenes. Y el básquet, que es un deporte muy explosivo, me parece que se va a notar mucho más esa diferencia. sí, la verdad que es todo, está todo por descubrirse, porque esta es una situación totalmente anómala que nunca se vivió. Eh, digamos, las únicas experiencias previas a esto son algunos lockouts que hubo en Estados Unidos, en la NFL y en la NBA, donde hubo algunos parates por problemas gremiales y demás. Entonces se paró por un tiempo prolongado y cuando se volvió hubo mucho tipo de lesiones, que ahora también se está viendo en el fútbol alemán. Pero, por
ejemplo, en Estados Unidos hubo 11, en los primeros 10 días de competencia, después de un lockout, hubo 11 problemas de tendones de Aquiles, ya sea tendinitis de grado 3 o hasta algunos se cortaron el tendón. Y eso responde a que uno se puede preparar muchísimo estando, digamos, a lo mejor en cuarentena, como en este caso, pero hay cuestiones mecánicas que son insalvables. Y hay otra cuestión también que es la parte de los reajustes neuromotores, que eso se consigue solamente con tiempo de competencia. Claro. Justamente ayer estábamos hablando con José Simani y él decía una frase que se la copió un médico que decía: lo primero que se pierde es lo último que se gana. Entonces, digamos, ese gesto fino, coordinado, que nosotros logramos en el transcurso de un trabajo de adquisición, cuando llegamos al momento culmine, digamos, de lo que es la preparación, cuando ya estamos para competir, eso es lo primero que se pierde después de un periodo tan largo de falta de competencia. Lo que estamos hablando con el resto de los preparadores físicos, con el cuerpo médico, los kinesiólogos, es que esto se va a tener que tomar con muchísima tranquilidad, más allá de que los estamentos de la liga quieran empezar rápido, con muy poca preparación. Acá vamos a tener que ponernos, digamos, un poco estrictos en ese tema y pedir un tiempo que no sea menor a 10, 12 semanas, porque es mucho el tiempo que estuvieron parados los jugadores, es mucho. Por más que todos están entrenando, pero es un tiempo muy prolongado. Y vos sabés mejor que nadie que todas las inserciones miotendinosas y las fascias y demás pierden muchísima capacidad contráctil, pierden todo lo que es la capacidad neuronal y los axones y la placa motora de generar un gesto motor fino. Y además la falta de la carga mecánica, de los frenos, los giros, los arranques, todo ese tipo de cuestiones también llevan un tiempo de adaptación importante. Y encima acá tenemos un factor externo que es el factor psicológico estresante, que es lo que hablábamos el otro día, claro, que es lo más determinante a la hora de volver a jugar y que mayor riesgo tiene, y el jugador que más predisposición a lesionarse que van a tener ahora con la vuelta, no solamente por el parate, la falta de estímulos específicos, sino el factor psicológico, el estrés y los cambios que van produciendo a nivel tanto hormonal, metabólico en el cuerpo. Sí, hay un estresor que está permanentemente, hoy el jugador está viviendo un estrés continuo que eso, bueno, para el simpático y está permanentemente en una lucha constante para ver cómo resuelve todo este problema. Y aparte no solamente de una cuestión de lo físico, sino el jugador hoy por hoy tiene que saber si va a tener trabajo, cuánto va a durar la competencia, cuánto tiempo va a cobrar. Ya hay un éxodo muy grande de jugadores al extranjero, entonces los jugadores que no se han podido ir están acá esperando qué va a pasar conmigo, están encerrados, nosotros dentro de todo tenemos una libertad relativa, pero hay muchos jugadores que están en Capital Federal, encerrados, una semana los dejan salir a correr, otra semana los guardan, otra vez, la verdad que es una situación muy compleja para el jugador profesional y estamos todos en una situación en la que no sabemos, digamos, realmente para qué lado va a salir. Nadie puede decir, mira, esto es así, vamos a esperar la vacuna se va a jugar a puerta cerrada. O sea, nada de lo que podamos suponer tiene asidero. Entonces, es cuestión de esperar día a día, como se dice habitualmente, ver cómo va evolucionando la pandemia y a partir de ahí empezar a planificar. Yo lo que pude hacer con los jugadores, en realidad yo no tengo continuidad laboral en Boca, todavía no sé qué va a pasar conmigo, pero yo si bien sigo en contacto permanente con los jugadores y les sigo planificando, inmediatamente después de que la liga se suspende, digamos, se da por terminada, donde ya no teníamos más posibilidad de competirnos, yo lo que les propuse a los jugadores es hacer una postemporada, que es lo que se hace cuando se termina la competencia, donde se bajan las cargas considerablemente y después se retoma en forma progresiva. Nosotros ya hicimos ese periodo de pérdida en los últimos 15 días y a partir de esta semana empezamos a trabajar otra vez en forma
progresiva, sin tener un norte, sin saber cuál es el objetivo al que apuntamos. Pero bueno, yo le propuse a los jugadores empezar a hacer un trabajo progresivo que termine a fines de agosto y ahí poder hacer una especie de reordenamiento físico para ver en qué momento se empieza a entrenar con el plantel. Claro. Esa es, digamos, un Bueno, poco la bien. No realidad sé en si la que tenía... estamos inmersos hoy, la que está inmerso todo el deporte profesional, no solamente nosotros. Sí, sí, sí. No sé si querés continuar vos o te hago un par de preguntas que tengo anotadas acá. Como te parezca a vos, manejalo tranquilo. Seguimos como te parezca. No, únicamente para terminar un poco Vale. de graficar cómo es el trabajo que hacemos en el club, o que hago yo particularmente de la parte de fuerza. Yo a principio de temporada los evalúo a los jugadores, sobre todo a los que no tuve. Les tomo, si bien Boca tiene un laboratorio de evaluaciones físicas, no toman test de fuerza. Entonces, yo los primeros 3 o 4 días de entrenamiento lo tomo con readaptación, si bien los jugadores ya vienen entrenando. Y a partir de ahí lo que le tomo es un test que para los que estamos involucrados en el deporte es muy conocido, que es el test de Gorostiaga, que es sobre 4 repeticiones, ¿sí? Máximas. Ujú. Trabajo con los resultados de ese test y después de eso, independientemente de la cantidad de entrenamientos que tenga, yo a los 20 días lo vuelvo a evaluar con el mismo test, pero ya poniéndole un peso yo, ¿sí? El peso que yo logré en el test anterior, ¿sí? Para los que no conocen el test de Gorostiaga, es un test sobre 4 repeticiones máximas que me permite a mí, ¿sí? Si bien no genera el estrés que genera un RM, porque es muy difícil reproducirlo, ¿sí? Sobre todo en los primeros días de entrenamiento. Eh, entonces yo lo que tomo son 4 repeticiones, ¿sí? Si la carga es baja, le agregan hasta que no puedan reproducir las 4 o estén por debajo de las 4, ¿sí? Es muy difícil por ahí, esto es lo que yo interpreto, ¿no? Hacer un RM con la fatiga que eso genera y el estrés mecánico que genera también a la estructura. Entonces, hacer un RM como primer muestra de testeo, yo trato de evitarla. Y después trabajamos en el transcurso de la temporada y después lo que es el año con yo divido el trabajo independientemente de lo que lo que es la musculatura estabilizadora del tronco y el core, siempre tengo ejercicios dinámicos, pueden ser 1 o 2, ¿sí? Ejercicios de potencia y siempre trabajo un ejercicio en plano inestable, ya sea de tren superior o de tren inferior. En plano inestable lo trabajo a medida que van transcurriendo la pretemporada, le voy aumentando el grado de complejidad, ¿sí? Le aumento distintos puntos de inestabilidad, pero eso conlleva que la carga no sea tan importante, ¿no? A mayor inestabilidad, menor Claro. desplazamiento de las cargas. Entonces, voy trabajando sobre ese eje y después ya en los últimos momentos de la pretemporada ya trabajo, digamos, con planos poco menos inestables, pero donde pueda movilizar más carga. Eso Bien. básicamente, digamos, es a grosso modo la forma de trabajar que tengo yo en el club, ¿no? Y Buenísimo. asesorada y respaldada también por el cuerpo kinésico, ¿no? Que son los que por ahí tenemos charlas permanentes para ir armando la planificación de la fuerza en función de los requerimientos de cada jugador. ¿Los kinesiólogos son los mismos que están en el fútbol, Dani, o son kinesiólogos No, no, especiales no, solamente? no, no. Nosotros, el cuerpo médico está formado por 3 kinesiólogos, con José Osimani a la cabeza, y después tenemos un médico clínico, un traumatólogo, una psicóloga que no es exclusiva del básquet, sino que es del deporte amateur, y una nutricionista que también es de deporte amateur, no es exclusiva del básquet, pero bueno, nosotros tenemos contacto permanente y con ella es la que manejamos todo el tema nutricional sobre todo de los chicos más jóvenes, ¿no? Que son los que se están iniciando. Bien.
Bueno, una de las preguntas que tenía era cómo sería una sesión típica de fuerza para los jugadores que estás manejando vos, que serían de primera profesionales. Pero también me hicieron otros chicos, me hicieron preguntas también cómo sería una sesión de fuerza de, de chicos corredores y también otros que me hicieron de chicos que hacen boxeo, que me comentaban que cuando que hacen guantes, hacen un par de rounds, como que siente que se van quedando sin piernas, que cómo deberían trabajar, si es una fuerza explosiva o qué tipo de fuerza deberían trabajar, más que nada para poder durar más, digamos, cuando hacen ese tipo de ejercicio. Bueno, vamos por partes. Primero, Sí. una sesión con el equipo profesional de básquet, nosotros Eh, primero tenemos una activación, obviamente, una movilidad articular importante, ¿sí? Estamos hablando de jugadores que promedian los 2 metros, algunos, otros más, otros menos, pero estamos hablando de 2 metros. Entonces son ejes y palancas de movimiento bastante importantes, entonces es importante la movilidad. Obviamente que es importante en todos los deportistas, ¿no? Pero jugadores tan grandes de movilizar tanta carga, la, la movilidad es muy importante. Yo soy de la idea y tengo, digamos, en el transcurso de toda mi carrera profesional, el trabajo de zona media, trato de que no se solape con lo que es la parte, digamos, cuando voy a trabajar los ejercicios de, dinámicos de levantamiento, porque yo necesito, por decirlo de alguna manera que se entienda, necesito que estén descansados los músculos estabilizadores del tronco, ¿no? Porque Ujú. yo voy a movilizar una carga a velocidades muy importantes, entonces si yo primero hice una importante cantidad de ejercicios de abdominales, lumbares, transversos, espinales, lo que fuere, me genera a lo mejor una estructura endeble para lo que después va a ser toda la parte donde van a confluir las cadenas musculares. Ah, Entonces, yo disocio bastante lo que es la parte de claro. fortalecimiento de zona media con lo que son los ejercicios de levantamiento. No es un Sí dato lo puedo menor hacer ese, después. ¿Sí? no es un dato Sí menor lo ese. puedo hacer después. Exacto. Bien, Sí lo puedo incluir después. bien. Eh, y después, bueno, ya te digo, los ejercicios de potencia y de levantamiento, como te decía antes, los Ujú. ejercicios en planos inestables y, y bueno, y después todo lo que es la transferencia yo la desarrollo en la cancha, ¿no? Bien. Y acá se genera por ahí muchas veces una controversia. Yo planteo que el básquet, igual que el vóley y que otros deportes, con un componente biométrico tan grande, no necesita a lo mejor una transferencia tan importante dentro del gimnasio, ¿no? Porque inmediatamente nosotros salimos del gimnasio y salimos a hacer básquet, salimos a saltar a la cancha, por ahí Claro. redundar en saltos es generar un estrés mecánico de articulaciones que, como te decía antes, jugadores de 2 metros, 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 15, de 115, 116, 117 kilos, 105. Entonces, yo me reservo la parte pliométrica para eso, ¿no? Sí la parte coordinativa, pero la parte pliométrica yo me la reservo para lo que es todos los trabajos en cancha. Eh, Nosotros tenemos la suerte en las últimas 3 temporadas de poder usar dispositivos de GPS, que en Ujú. realidad mal llamado GPS en el básquet, porque por ser un deporte indoor no recibe la señal del satélite. Pero tenemos un montón de información que a nosotros nos permite modular las cargas de trabajo, ¿no? Entonces, los saltos es impresionante cómo se discriminan y la cantidad de saltos que hace un jugador en un entrenamiento. Entonces, por ahí, hacer un trabajo de potencia en el gimnasio, agregarle pliometría o transferencia de salto, y después llevarlo a la cancha y hacer 70, 80 saltos, con todo el panorama que yo te planteaba al principio de la charla, donde el jugador se desentrena permanentemente, donde los viajes, los juegos y demás, estamos generando a lo mejor un estrés que tendríamos que evitar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado,
la pregunta que vos me hacías con respecto a los chicos que son maratonistas, que Corredores hacen carreras. y boxeadores. Esperá, Bueno, el otro día, ¿querés contestar otra ¿eh? pregunta antes que se me vaya, Dani? Acá que me preguntan, que creo que lo hablamos el otro día, si utilizan la sensación subjetiva de esfuerzo para la intensidad de la sesión. Ahí seguramente debe ser en Boca. Totalmente. Y esto nosotros paradójicamente a lo que es el análisis por estos dispositivos de Catapult que a nosotros nos brindan un montón de datos concisos y específicos, la tabla de manejo de la sensación subjetiva a nosotros le damos muchísima, pero muchísima importancia, sobre todo con jugadores tan profesionales y muchos con mucha trayectoria, ¿no? El diálogo permanente con el jugador es fundamental porque ellos te van marcando la pauta de cómo se sienten. La selección argentina de básquet, ahora en el Mundial, se manejó muchísimo con la carga subjetiva. De hecho, uno del éxito en el Mundial fue eso, ¿no? El manejo de esa carga y de la interpretación del cuerpo técnico con respecto a esa carga y cómo los jugadores llegaban no solamente a los entrenos, sino también a los juegos con unos niveles de energía muy altos, ¿sí? Entonces, escuchar al jugador tiene muchísimo de asidero y muchísima validez, siempre y cuando interpretemos la palabra del jugador como una palabra autorizada, ¿no? Sabemos a quién tenemos que escuchar y a quién no. Pero la carga subjetiva tiene muchísima validez. El otro día yo te comentaba que hay una tabla para ver, que yo te hablaba de la percepción con respecto a la fatiga. Y Israel, que es un fisiólogo, hizo una tabla muy práctica que cualquiera puede, no hace falta tener una capacidad, digamos, a lo mejor en el entrenamiento muy importante para poder analizarla, y habla de los estadios en un entrenamiento con respecto a la fatiga y cómo distintos aspectos se van deteriorando a medida que el jugador se va cansando. Y eso también, si bien no tiene que ver con la carga subjetiva, pero sí nosotros podemos visualizar cómo el jugador se va cansando sin tener dispositivos de última generación para ir viéndolo, ¿no? Él habla de la forma de la transpiración, cómo la transpiración empieza a ser cada vez más copiosa, cómo en algún momento ya empieza a ser pegajosa, cómo empieza a ser blanca, habla de los estados de humor, de la descoordinación en gestos que a lo mejor en un momento eran simples y después se complejizan. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de tener sensores que miden distintos tipos de elementos, pero la capacidad de visualizar cómo un jugador se va deteriorando en el transcurso de un entrenamiento, de un juego, y la charla permanente, el diálogo permanente con el jugador, eso va a ser algo que va a ser un elemento de diagnóstico permanente que nosotros tenemos que saber usar porque nunca va a pasar de moda, ¿sí? Es algo que nosotros lo vamos a poder ver en todo momento, ¿no? Claro, sí, sí. Es más, es lo más fiable que hay. Un tal Lucas Perrone me pregunta cómo es un entrenamiento de Boquia y Sandes comparado con uno de los chicos sub-20, por ejemplo. Si es diferente, Bueno, cómo se entrenan. no, nosotros tenemos algunas concesiones con algunos jugadores, que en realidad no son concesiones, sino le bajamos la carga después de los juegos, sobre todo porque son jugadores que juegan mucho. Yo le tuve que traducir al entrenador, que es, para los que por ahí no saben quién es Guillermo Narvarte, es un entrenador que estuvo en la selección argentina, fue asistente técnico de Sergio Hernández, estuvo en Beijing 2008, y tiene mucha trayectoria, empezó a dirigir desde muy joven, y todo lo que es la implementación de la tecnología, si bien no es que está en contra, la deja totalmente librada en este caso a mí, ¿no? Entonces, para poder transmitirle lo que
lo que los dispositivos o lo que esa carga subjetiva que yo voy recolectando con los jugadores, poder transmitírsela a él, le tuve que hacer un cuadro un poco para ir bajándole y manejándole el tiempo de entrenamiento a los jugadores mayores post partido, ¿sí? Claro. Que es lo que en realidad yo le traduzco lo que dicen los sensores al castellano que él pueda entender de cómo un jugador de esa edad se tiene que recuperar después de un juego, de una seguidilla de juego. Entonces, si el jugador tiene una determinada edad, jugó una determinada cantidad de minutos, nosotros venimos de un viaje, los primeros entrenamientos van a tener que ser de una manera, ¿no? Distinto es un chico que jugó mucho menos tiempo, que tiene otra edad y que los procesos de recuperación son otros. Entonces, esos jugadores les bajamos la carga de esa manera, pero en realidad lo que no negociamos nosotros, y sobre todo en mi persona, es el tema de los trabajos de fortalecimiento, porque esos son los que a la larga nos van a permitir tener equipo completo en toda la temporada. Bien, me preguntan de los sensores ahí, si lo usan en vivo, en los partidos o solamente en los entrenamientos. Nosotros lo usamos, yo particularmente lo uso en los partidos y en los entrenamientos, pero vivo no hago, no lo uso en vivo, porque yo estoy involucrado en el entrenamiento, y en el Claro. entrenamiento y en el juego. O sea, no estoy, digamos, sentado observando la computadora, cómo se comporta el juego. Después sí, interpreto los datos una vez que termina el entrenamiento del juego, y bueno, y ahí hago todo un análisis, sumado a la carga subjetiva que hablábamos antes, al diálogo permanente con el jugador, se lo transmito al entrenador, y aparte planifico yo la próxima sesión de entrenamiento. Pero vivo no, yo particularmente no lo uso. Aparte tenés muchos jugadores para seguir, es imposible. No es que vos estás monitoreando uno solo. No, obviamente, no, obviamente. Pero bueno, son los 5 que están en cancha, digamos, los que uno va monitoreando, ¿no? Y a medida que van saliendo. Pero yo me involucro de otra manera, en el juego lo vivo distinto, no podría estar sentado en una computadora. Hay otros, obviamente podríamos tener un ayudante que lo haga, pero Claro. a lo mejor lo puedo hacer de local, no lo puedo hacer de visitante. Entonces, Bien. yo particularmente no analizo datos en vivo, pero es una herramienta realmente muy productiva, ¿no? No sé bien cómo será, pero me imagino que aparte los jugadores ya deben seguir ciertos patrones y ciertos movimientos que al final terminan siempre siendo lo mismo. Así que más o menos, sin seguirlo tanto a través del GPS, vos ya te vas imaginando o sabés el desgaste o la cantidad de salto que realiza, cuánto defiende, cuándo los contragolpes. No sé bien cómo es lo que los datos que arroja eso, pero debe ser algo medio después que va siempre por el mismo lado. Sí, uno puede direccionar un poco la carga en un entrenamiento. En un partido es muy complejo, ¿viste? O sea, pero en un entrenamiento planificado, ¿sí? Uno puede estipular cuántos saltos puede llegar a realizar un jugador, obviamente porque uno está manejando el entrenamiento, ¿no? En un partido es mucho más difícil. Nosotros lo que tratamos de hacer es ponemos patrones a cada uno de los índices que nos manejamos con los GPS, y le ponemos un tope de cantidades. Si pasamos esa cantidad, tenemos que tener para el próximo entrenamiento, manejar recaudos. Por ejemplo, manejamos una cantidad de saltos que no exceda, por ejemplo, los 85 saltos. Un jugador a lo mejor que hizo 85 saltos, después, cuando termina el entrenamiento, se pone a tirar al aro, ¿no? Por su cuenta. Y ahí sin querer hizo 35 o 40 saltos más. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando maneja este tipo de dispositivos, los beneficios que te aporta, ¿no? Y cómo te ayuda en la planificación del entrenamiento, ¿no? El manejo de las cargas. Sobre todo, lo que hizo este tipo de dispositivos fue bajar considerablemente la cantidad de lesiones en general, ¿no? Porque se manejó mejor, se tuvo, más allá de la carga subjetiva que hablábamos antes, se tuvo elementos más fiables
de lo que eran, lo que duraba un entrenamiento, entonces se pudo bajar la carga lesiva. Sí, está bien, Y eso, podés leer los datos que te arrojan, pero también tenés que saber leerlo. Digamos, eso también es no, mérito no, ni hablar. tuyo, es mérito del profe, poder saber leer, entenderlo y llevarlo adelante. Porque te puede dar un Yo montón creo de que lo más datos y... difícil, Sí, sí, decime. sí, sí, te arroja un montón de datos. Lamentablemente no arroja uno de los datos que para mí es importante, que es la distancia recorrida, cuánto tiempo caminó, cuánto tiempo aceleró, ¿sí? Si bien nosotros podemos ver una carga de trabajo, no vemos, por ejemplo, la distancia que recorrió ese jugador, ni de esa distancia general, cuánto tiempo trotó, cuánto tiempo aceleró. Sí podemos ver los frenos, para qué lado lo hizo, si frenó, desaceleró, saltó, un montón de cosas que son muy, muy productivas, pero bueno, la carga en cuanto a la distancia no la podemos visualizar. Pero sí, esto nos ayuda muchísimo a planificar y sobre todo nos ayuda muchísimo a mandarle un mensaje más claro al entrenador, ¿no? Porque si el entrenador quiere cumplir un objetivo, ¿sí? En cuanto a, no sé, el equipo no funciona, entonces empieza a entrenar en demasía y quiere corregir, y lo único que está haciendo está patinando el barro, porque sigue sobrecargando, no, eh, las cosas no siguen saliendo, lo que te decía antes de esta tabla de Israel, el jugador empieza a fastidiarse, empieza a dudar de sí mismo, empieza a dudar del compañero, empieza a dudar del probador físico, empieza a dudar del entrenador, empieza a dudar de toda la estructura. Entonces, esto nos brinda, nos mejora la comunicación interdisciplinaria. Eso está muy bueno, ¿no? Y sí. Así Bueno, Dani, no sé que, si querés seguir con los entrenamientos de fuerza en corredores o a lo mejor en gente normal que va a un gimnasio, cómo debería entrenarlo. Y después, bueno, si tenemos tiempo, los chicos esos que hacen boxeo que también me preguntaron, que les interesaba saber. mirá, son disciplinas que no, si bien yo corro desde que empecé a estudiar, tuve la suerte de poder correr varios 42K, pero no sigo un patrón de entrenamiento tan estricto eh, porque soy totalmente amateur y lo hago, digamos, por una cuestión placentera más que para buscar un objetivo en cuanto a un tiempo. Nosotros lo que hacemos mucho con los chicos que corren y vienen al gimnasio, tratamos sobre todas las cosas de generarle una simetría entre el tren superior y el tren inferior, ¿sí? Ujú. Porque muchas veces vienen preocupados por el tren inferior y tienen un tren superior muy endeble, entonces las cadenas musculares generan un antagonismo muy grande, y ahí es donde empiezan muchas veces los problemas, se empiezan a lesionar, empiezan las pubalgias, empiezan las tendinitis. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el primer momento es visualizar eso, ¿no? ¿Cómo está su tren superior? Porque el problema de ello muchas veces pasa por ese lado. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Mejorar las cadenas musculares. Y con respecto al fortalecimiento del tren inferior, nosotros acá tratamos de trabajar ejercicios que aglutinen mucha masa muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que disociando la musculatura lo que vamos a generar es sobrecarga sobre ese grupo muscular. Entonces, trabajar ejercicios que aglutinen muchos grupos musculares y que generen sobre todo una coordinación intermuscular, ¿sí? Después pasamos a la parte intramuscular, ¿sí? Pero intramuscular, que las cadenas musculares, que los músculos que están trabajando tengan coordinación entre sí. Y para eso tratamos de no disociarlos, ¿eh? Tratamos de hacer ejercicios, subidas al podio, sentadilla sumo, estocada, prensa y Bien. demás. Eso por un lado. Y por otro lado también tratamos de trabajar algunos grupos musculares accesorios que a lo mejor uno no le da mucha importancia, como ese glúteo medio que tiene
una incidencia en la marcha muy grande, y son músculos que no estimulados, cuando aparecen la fatiga de otros músculos, trabajan como accesorio, entonces nos da mucho beneficio en carreras de larga distancia. Esa es Fundamental. básicamente la metodología. ¿Eh? Fundamental el glúteo medio. Exacto. Esa es la metodología más o menos que nosotros trabajamos acá. Una buena pared abdominal, la musculatura del core bien, bien estimulada, y como te decía antes, no descuidar los miembros, el tren superior, para el braceo, para la coordinación mecánica, todo lo que vos sabés mejor que nadie, que cuando estás en el kilómetro 30 de un Ironman, querés sacar fuerza de donde no tenés. Y si sos descoordinado biomecánicamente, por más que haya hecho el mejor entrenamiento del tren inferior, vas a tener muchas dificultades. Entonces, por ahí apunta un poco el trabajo que hacemos nosotros con los maratonistas. Claro. No, y quería aclarar ahí que a lo mejor la gente a lo mejor se imagina que un entrenamiento de gimnasio o de fuerza dura 1 hora y media, y que no es así, y que son ejercicios específicos orientados a lo que es el corredor, nadador, jugador de fútbol o el deporte que sea, y son 4 o 5 ejercicios solamente, y bueno, nada, eso, quería acotar eso. El entrenamiento de la fuerza en un deportista es totalmente anexo. O sea, no podemos pretender que un deportista esté más de 45 o 50 minutos en el gimnasio. Porque el objetivo de él no es estar adentro de un gimnasio, el objetivo de él es otro. Claro, Entonces, el gimnasio lo que tiene que aportar es soluciones y no traer problemas. Un maratonista, por ejemplo, ¿no? Que se prepara, no te digo para un Ironman, pero que se prepara para un 42K, que quiere buscar un objetivo, quiere mejorar su marca, independientemente de cuál sea esta, que va a entrenar entre 85, 95 y 100 kilómetros semanales, no puede estar 1 hora y media en el gimnasio, por más que sea 2 o 3 veces por semana. Porque lo que está haciendo es generar un estrés innecesario para lo que él necesita. Ni hablar de un nadador que a lo mejor entrena 3 horas por día mirando una raya negra y para lo único que saca la cabeza para tomar agua. Entonces, 1 hora y media dentro de un gimnasio, o sea, le sí, sí, estamos, digamos, directamente lo estamos empujando al abandono. claro. Hay un montón de aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento de cualquier deportista, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de interpretar cuál es el deporte que está haciendo y cuál es la planificación más acorde para ese deporte. Bien, me quedaría por responder solamente los chicos de boxeo, que son varios, y querían saber cómo debería entrenar o qué tipo de ejercicio de fuerza se debería entrenar. Si tenés idea más o menos, o cómo adaptarlo a ese deporte. Mirá, la verdad que no es como te decía antes, si bien los deportes de distancia los manejo un poquito más, el boxeo es Complicado. totalmente, Sí, para sí, mí es totalmente novedoso. Y no quiero dar un consejo, no quiero está decir qué bien, pienso, perfecto. porque realmente no tengo ningún conocimiento. Sí te puedo decir que o sea, es un deporte donde se trabaja 3 minutos seguidos, más o menos lo que dura un round aproximadamente. Sí, una pelea amateur, no sé cuántos rounds tiene, estimo que debe tener no más de 6, 7 rounds. Es una carga fisiológica muy importante y yo me centraría en la parte de lo que es en la resistencia aeróbica específica, más que la fuerza de pierna. Interpreto eso. Obviamente, la base de sustentación en un deporte donde vos vas a recibir golpes del centro de gravedad hacia arriba, vos tenés que tener una buena base de sustentación, tenés que estar bien asido al piso para que cualquier impacto no te haga caer, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo son ejercicios de fuerza donde sobre todo me permita estar en una preacción, ¿sí? Bajar el centro de gravedad, está agachado,
y que esa proyección, cuando yo reciba un impacto, igual que a lo mejor lo que puede ser un rugby, cuando lo empujan, ¿sí? Tiene que haber una transmisión al piso muy importante para que no haya un desequilibrio. Y eso se logra con ejercicios de, como te decía antes, de fuerza, de potencia, y sobre todo lo que se usa mucho en estos casos son entrenar las caídas, ¿sí? No la caída al suelo, sino las caídas de altura, ¿sí? Los frenos. Eso me da una transmisión al suelo muy importante para que cuando reciba cualquier impacto, en este caso un golpe, puede ser un empujón en otro deporte, yo tenga una buena transferencia al suelo, Bien. ¿no? Bien, Dani, volviendo a lo que es el básquet acá, Gaspar Provera, el Pantera se hace llamar, sé que está medio grosso, me No parece. escucho, no te escuché, ¿quién? Gaspar Provera me hace una pregunta, el Pantera, para los amigos, me dice cómo se prepara un partido cuando juegan de visitante y saben que es muy difícil de enfrentar y que a los días tienen un partido de local más parejo e importante. Me imagino que debe ser si le das prioridad a uno, al otro, por el desgaste de los jugadores. Calculo que debe venir por ahí la pregunta. Mira, nosotros, a mí particularmente, y yo que trabajé siempre hasta ahora en la Liga Nacional con el mismo entrenador, nosotros no elegimos partidos, porque en realidad se hace, ¿no? Muchos equipos, cuando vienen del interior a jugar a Capital, cuando van del interior a jugar a Capital, que juegan 3 partidos seguidos, obviamente le apuntan a 1 o 2 partidos, y en un partido por ahí no digo que van a perder, ¿no? Pero no le dan la misma importancia que a los otros 2. Y eso se hace rotando al equipo, ¿no? Que Claro. tengan participación jugadores que en situaciones normales no la tienen. Nosotros lo que hacemos, cuando vamos de viaje, siempre se viaja con 2 días de antelación, ¿sí? Hacemos entrenamientos de fuerza cuando llegamos, el día previo al juego, y entrenamos, tratamos de reproducir lo que es un entrenamiento de local, acotando obviamente los tiempos, ¿no? O sea, manejamos básicamente la misma estructura de entrenamiento, pero más acotada, ¿está? Eso lo hacemos cuando estamos de visitante. Y después trabajamos el partido el día del juego a la mañana, hacemos un análisis de video, que lo hace el asistente junto con el entrenador, los asistentes en este caso, y de ahí nos vamos a diagramar lo que vimos en el video con respecto al rival, ¿sí? Adentro de la cancha. Eso es lo que se hace el día previo al juego y cómo preparamos un partido. La importancia que le damos es toda la misma. Obviamente que a medida que va transcurriendo la competencia y se empiezan a definir los lugares de posicionamiento en la tabla, hay rivales que son muchísimo más importantes, o sea que es más importante ganarles que a otros, pero en realidad no elegimos rivales, no elegimos, digamos, este partido lo podemos perder y están. Obviamente que en el inconsciente del jugador hay partidos que son más ganables o más perdibles que otros, ¿no? Claro. Pero eso ¿qué te genera? Que un partido que vos supuestamente tenías que ganar, cuando lo perdiste te genera una carga emocional y un estrés, como decíamos antes, que cuesta mucho quitárselo de encima, ¿no? Entonces para el simpático no restablece y se genera un estrés, y eso se lleva durante una cantidad de días que ya tenés otro juego encima. Entonces, una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta, y en esto el preparador físico tiene una importancia muy grande en cuanto a la relación con el jugador, es limpiar lo más rápido posible el partido, ya sea con derrota o con victoria. Hay que sacárselo rápido de la cabeza, porque el básquet te genera esa vorágine. A las 48 horas estás compitiendo, entonces no te puedes quedar con lo que pasó atrás. Claro, no te puedes poner ni mal, ni tampoco quedarte con el triunfo y la alegría, sino que tenés que enseguida Tampoco podés enfocarte. disfrutar de la derrota tanto tiempo porque te tenés Claro. que enfocar en lo que viene, ¿viste? Claro. Es muy complejo, es muy complejo. Che, Dani, quedan 4 o 5 minutos nomás, no sé si querés agregar algo que te interesaría contarle a la gente. No, un poco lo que nos quedó colgado era, bueno, el entrenamiento de una persona, de un aficionado, de un amateur, un
una persona que viene a buscar al gimnasio mejorar su estado de salud, nosotros lo que hacemos generalmente es primero tener una entrevista, ¿sí? Con la persona, con lo que ella quiere lograr, y tratamos de persuadirla a que entienda que el trabajo de la fuerza es, en las actividades de la vida diaria, es fundamental. Yo la pongo en el número uno. Uno clínicamente un médico, un nutricionista o la mayoría de las personas que están vinculadas al área de salud hacen muchísima más, hacen más hincapié en la resistencia aeróbica, en el trabajo aeróbico. Yo creo que la fuerza, sobre todo inicialmente una persona que estuvo mucho tiempo sin hacer nada, la fuerza bien, bien interpretada, ¿no? Ejercicios de movilidad, de fortalecimiento general son fundamentales. Y aparte le van a generar menos trastornos que la resistencia aeróbica. Acordate que una persona sedentaria tiene más capacidad de hacer ejercicios anaeróbicos porque tiene más capacidad de sintetizar energía a nivel sarcoplasmático que a nivel mitocondrial. O sea, una persona sedentaria tiene más capacidad de generar energía en forma anaeróbica que aeróbicamente. Entonces, un plan de entrenamiento dentro de un gimnasio con flexibilidad, con movilidad general, con fortalecimiento leve y demás, es mucho más aconsejable inicialmente en una persona sedentaria que salir a caminar. Y aparte otra cosa también que es muy importante, no te olvides que la fuerza lo que genera es, aparte de la coordinación intramuscular, genera mucha capilaridad, genera mucha anastomosis, que se generen nuevos vasos sanguíneos y nuevas venas y arterias. Entonces eso baja considerablemente el gasto cardíaco. Entonces, yo particularmente a la fuerza la pongo como la vedette de las cualidades físicas en todo sentido y sobre todo también en gente sedentaria. Sí, aparte la importancia metabólica, la importancia a nivel de lo que es la glucosa, a nivel del páncreas, hepático, Sí, es genera fundamental. la insulinoresistencia. Sí, el tema de la insulinoresistencia, cómo trabajan los órganos, Claro. la fuerza es fundamental. Y aparte, una persona, una persona en condiciones normales, después de los 35 años, empieza a perder un 1% de Sí, fuerza anual, más o menos. te estaba por comentar eso. Entonces, ¿vos qué querés? ¿Ser un abuelo que pueda alzar y correr con tu nieto o que lo pueda alzar todas las veces que pueda, pues tenga fuerza para ser una persona funcional? ¿O querés caminar 1 hora sin cansar? O Claro. sea, es sentido común puro. Pero bueno, son estereotipos que hay que tratar de romper. Claro. A ver, buenísimo, Dani. Ya estamos en la hora, así que te agradezco por este tiempo que te tomaste para poder contestar estas preguntas y aclarar un montón de dudas y contarnos un poco lo que es el mundo Boca. Así que bueno, muchísimas gracias, Dani. Bueno, bueno, Germán, gracias a ustedes y espero que le haya servido de algo. Sí, te mando un abrazo. Gracias. Chao, chao. Dale, gracias a vos. Nos vemos.